Paz a vosotros, hermanos, oyentes y participantes de este bendecido grupo. El Todopoderoso bendiga sus vidas en gran manera. Hoy domingo, inicio de semana, en el día 6 de abril del año 2025, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Mis amados hermanos, seguimos con los estudios bíblicos del Evangelio de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico. Estamos en la 12ª semana con un subtema: el ministerio del Mesías, su exilio lejos de Herodes, y con un tema: el poder del Mesías para calmar una tormenta, el poder de su presencia. Y para esto, mis amados hermanos, con una lectura base en el capítulo 14, de los versículos 22 al 33. No sin antes, mis amados hermanos, que usted me pueda acompañar a elevar una oración a nuestro Dios por el mensaje de esta mañana. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas en lo alto de los cielos, Señor. Venimos, Señor, ante el trono de tu presencia, Padre, primeramente para agradecerte el milagro de la vida. Señor, bendecimos tu palabra, bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes en este tiempo. Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, que nos sigas dando de tu sabiduría, de tu poder y de tu entendimiento, Señor, para que esta palabra, Señor, brinde fruto a nuestras vidas. Sin duda, Padre, es de gran enseñanza. Te bendecimos y te alabamos por ello, pidiéndote la bendición también de nuestros hermanos, Señor, administradores, Padre, que se han tomado el tiempo, bendito Dios, de poder preparar los temas, Señor, que se han impartido. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas, Señor, a través de cada uno de ellos. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que son responsables, Señor, de este grupo. Sigue fortaleciendo su vida, Señor. Sigue dando de tu amor y tus misericordias, Padre, como lo has hecho hasta hoy. Te agradecemos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a hacer la lectura del capítulo 14, de los versículos 22 al versículo 33, que a su letra dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén, mis amados hermanos. Después de esta lectura, mis amados hermanos, meditaremos en el desarrollo de este hermoso tema. Luego de alimentar a la multitud, la gente quiso hacerlo rey a la fuerza. Cristo conocía el concepto del Mesías y debía llevar a Israel hacia una sublevación para liberar al pueblo y hacer un gobierno teocrático, es decir, el gobierno del reino de Dios sobre toda la tierra. Es por ello, mis amados hermanos, que analizaremos 5 puntos verdaderamente importantes. Como punto número 1, la presencia de Cristo es asegurada por la preparación personal. Como punto número 2, la presencia de Cristo conquista el temor. Como punto número 3, la presencia de Cristo mueve la esperanza de ser salvado. Como punto número 4, la presencia de Cristo conquista la naturaleza. Y como punto número 5, y este sería el último, mis amados hermanos, la presencia de Cristo mueve la confesión y la adoración. Observemos el punto número 1, mis amados hermanos. La preparación de Cristo es asegurada por su preparación personal. Esto lo podemos observar en los primeros 2 versículos, que serían el 22 y el 23, que nos dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Esto queda demostrado por lo que él mismo hizo, mis amados hermanos, una gran lección, una lección vigorosa, pues decide estar a solas en oración. Hay ocasiones que se requiere de oración debido a las circunstancias, y si el mismo Cristo sintió esa necesidad, ¿cuánta más deberíamos sentirlo nosotras? Cristo envía a sus discípulos a cruzar el lago, despidiendo a la multitud, y luego decide ir a solas a orar. Habían ocurrido tantas cosas que Jesús estaba agotado, exhausto. Una vez más había confrontado al tentador, ofreciendo el camino fácil hacia la felicidad del pueblo. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente estaba lista para proclamarlo rey, pero Jesús sabía que la proclamación humana no era sino el camino del diablo. Él tenía que asegurar la salvación de los hombres y tenía que ser mediante su muerte y resurrección. Necesitaba el tiempo a solas con Dios, necesitaba ser renovado y fortalecido, pues físicamente estaba cansado, necesitaba recuperar la claridad de su misión. Estaba mentalmente exhausto, con la mente cansada, borrosa, como en ocasiones nos pasa a la nuestra. Esto nos podría pasar después de tanto pensar y de trabajar intensamente. Necesitaba recargarse con el poder de Dios y con profunda sinceridad para hacer la voluntad de Dios, pues había salido tanto poder de él que estaba cansado. Marcos 5:30 nos dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Y es aquí que varias lecciones tenemos sobre el poder de la oración, la cual podemos observar.
que aún nuestro Señor Jesucristo le era necesario el practicarla, pues Él oró en la cima de la montaña. El creyente que está en la cima piensa mirando el vasto territorio que se ve abajo, ve la inmensa grandeza de Dios y su poder, su majestad, su gloria. El creyente ve una perspectiva nueva de Dios y del hombre. Cristo oró en la noche. Es un tiempo cálido, un tiempo en que si una persona ha trabajado todo el día, es muy consciente de un agotamiento y de la necesidad de renovación, pues es el momento de tener un reposo de ese día que ha transcurrido y una mirada hacia el mañana. Cristo oró completamente solo, necesitaba estar con Dios cara a cara. Mateo 5:7 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. En el punto número 2, mis amados hermanos, nos dice: la presencia de Cristo conquista el temor. Esto lo podemos observar de los versículos 24 al 27. Y allá la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. La lección de la tormenta y de la experiencia de la tempestad, palabra que eran azotados con gran fuerza. La Escritura nos dice que el bote era azotado ferozmente. Esta tormenta se levantó mientras los discípulos estaban trabajando, estaban haciendo lo que Cristo les había mandado hacer. Pero aún así se levantó la tormenta. ¿Qué real es esto en la vida? Pues las tormentas vienen sobre los justos como sobre los injustos. Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús va al encuentro de los discípulos caminando sobre el mar. Sin embargo, no fue inmediatamente a ellos. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarles a confiar en Él y a obedecer sus mandatos. Sin importar lo que pudiese pensar o pudiesen pensar ellos, hacían lo que se les había dicho, lo que se les había mandado hacer, de modo que podían confiar en su cuidado y en su voluntad, pues era necesario que aprendieran cómo conquistar las tormentas de la vida, usando sus propias habilidades, al igual que sus fuerzas. Tenía que aprender a usar todos sus dones, pues Él solamente intervendría cuando ya habían hecho todo lo que podían hacer, y una vez agotados todas sus habilidades y fuerzas, clamarían a Él, reconociendo que la salvación solamente proviene de Cristo. Solamente vendría de Dios, al igual que su poder de libertador. No para el hombre. Ellos temieron, creyeron,
ver a un fantasma. En este punto tiene importancia el estado físico y mental de los discípulos, pues físicamente estaban cansados, es decir, agotados. Habían luchado varias horas contra la tormenta. Sentían que sus vidas estaban amenazadas y luchaban por sobrevivir. De pronto ven de la nada una figura o una aparición, o es decir, un fantasma, para con ellos que caminaban sobre las aguas. Estaban atemorizados, y esto tal vez estaría al borde de un colapso, o tal vez pensarían que era la presencia de un ángel, del ángel de la muerte. Esto le indica el impulsivo pedido de Pedro. Entonces, repentinamente se oyó una voz: yo soy, no temáis. Cansados o atemorizados y luchando por sus vidas, y de cara a una auténtica aparición, realmente los discípulos estaban atravesando una experiencia casi insoportable. Jesús les da la certeza de su presencia. La presencia de Cristo sobre el agua fue un gran aliento para los discípulos. Sin embargo, no estaban totalmente seguros de que fuese el Señor. Y su pregunta: ¿si eres tú? Las palabras y la presencia de Jesús son una maravillosa revelación de su cuidado y de su poder para salvar en las tormentas de la vida. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Éxodo 33:14 nos dice así: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Salmos 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confié mi corazón y fui ayudado. No importa cuán terrible sea la prueba, pues Cristo puede tomar cualquier prueba de vida y hacer una oportunidad de ella, pues estas nos dan experiencias de vida y de fe. Recordemos que como humanos podríamos pasar cualquier tipo de angustias, por ello estamos indefensos, y es solo por la presencia de Cristo que puede quitar nuestro temor y darnos esperanza y seguridad. Son las tormentas que hacen que el ser humano se sienta con tristeza, con tentación, incluso con conflictos internos y otras adversidades. Pero, mis hermanos, Cristo está siempre cerca y dispuesto a ayudar a quien clama a Él. Es Él con su presencia que da la seguridad, que da consuelo y fortaleza al verdadero discípulo. Punto número 3. La presencia de Cristo despertó la esperanza de ser salvados. Esto lo podemos observar en el versículo 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano hacia él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro escuchó la voz de Cristo, sintió nueva esperanza. Pedro podría ser salvado por la presencia de Cristo. Pide permiso para ir con él. Este acto asombró y nos ha asombrado a muchas personas,
pues tan solo de imaginarnos la escena, un hombre agotado físicamente y mentalmente en tantas horas de lucha para sobrevivir. La persona piensa que va a morir, el temor se apodera de él al seguir sintiendo a esa tormenta fuerte. Siente la persona que está en peligro. Asimismo, Pedro conocía a Jesús y a su poder y amor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no estaba pensando en los milagros, pues el temor se había hecho presente. Se encontraba en una situación desesperante. Quería ser salvado. La presencia de Cristo despertó la esperanza de Pedro. Su amor hacia Cristo le dio la seguridad de que lo salvaría. Pues la orden de Jesús fue: ven. Perdón, mis hermanos. Esta palabra fue fuerte. Cristo no le estaba dando permiso a Pedro de venir, le estaba dando una orden. Cuando una persona ve que Jesús es su salvación, la orden es clara. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:8. La fe de Pedro vaciló, pero al ver a Jesús, ve la esperanza de ser salvado. Sabía que Jesús cuidaba de él, que lo amaba y sobre todo del poder de salvarlo. Pedro tenía los ojos puestos en Jesús. Fue un instante que Pedro desvió su mirada y la depositó en la tormenta. Y es aquí cuando su fe se debilita y comenzó a hundirse. Cristo le salva a pesar de su débil fe, pero hay un clamor con algo de fe. Y es aquí cuando Cristo le extiende su mano y le salva. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salmos 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La presencia del Señor es la respuesta a las tormentas de la vida. Segunda de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda mala obra y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Pedro fue salvado por Jesús, pero amonestó su vacilante fe. Jesús salva a la persona que tiene poca fe, pero amonesta esa fe escasa. Hechos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto número 4. La presencia de Cristo vence la naturaleza. Esto lo podemos observar en el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento,
Él es el Mesías, el soberano de todo. Demostró su naturaleza mesiánica, sumando en la prueba ante sus creyentes, a quienes encomendaría su causa. Por amor a ellos, pacificó el mar. Siempre estaría presente para ayudarles en cualquier gravedad. Ellos debían saberlo, debían aprender que en Él debían confiar. Él traería la paz en cualquier tormenta y a cualquier alma desesperada que clame a Él. Juan 14:27. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Punto número 5. La presencia de Cristo despierta la confesión y adoración. Esto lo podemos observar también en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Los discípulos experimentaron un gran alivio. Después del agotamiento, fueron salvados y liberados de una tormenta fatal. Los discípulos nunca antes habían presenciado semejante poder. No había alternativa ni otra cosa que hacer, solo venir y adorarle, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entendieron cómo nunca antes le habían reconocido suficiente como Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 16:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, los discípulos estuvieron en el momento preciso. Reconocieron y adoraron a nuestro Señor como su Salvador. En ocasiones podríamos decir que creemos que seguiremos al Señor donde sea que nos lleve. La verdad es que no sabes si existe tu fe hasta que haya algo que te pone a prueba. Es entonces cuando sabes, cuando llega la prueba, es ese lugar donde convertirás en aquello que te dirige. Descubrirás que no conocías antes al Señor. Nosotros debemos confiar y de creer en nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el único digno de adorar. El Señor bendiga su palabra, mis amados hermanos. Esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Su hermana en Cristo, Paulina García, desde México. Paz a vosotros.